Bien, pues encaramos esta recta final del Salón Internacional de la Logística, tercera jornada, último panel. Empezamos ahora en este Stage e-Delivery. Vamos a seguir para poder analizar las cosas como es debido, las cosas y especialmente en el caso de el momento para afrontar problemas y desafíos, es importante poder tomar distancia, poder agarrar, tomar perspectiva para fijarse lo que ocurre alrededor, salir de nuestro foco, de nuestro caparazón y ampliar la mirada. Y a eso es lo que vamos a dedicar la siguiente hora en este nuevo panel E-Commerce Logistics Challenge in Latinoamérica. Y en este panel lo que haremos es discutir, analizar y fijarnos en cómo están trabajando en lo que a innovación y regulación se refiere, relacionado con el e-commerce, países de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de México, de Colombia, de Brasil y de Chile. Y para alumbrarnos en este camino contaremos con Mauricio Salvador. Él es presidente de Brazilian E-Commerce Association y nos va a ayudar en este camino para comprobar cómo están trabajando al otro lado del Atlántico, en donde también han notado estos 2 años de pandemia y quizás han notado un poco menos los efectos de esta guerra que azota Europa, que azota el este de Europa desde hace 3 meses. Va a ser, miro la pantalla porque va a ser una sesión únicamente online. Nos están siguiendo en streaming, pero también desde aquí, bueno, os podéis poner como si fuese un cine, decíamos, o sea, vais a ver la pantalla, gran pantalla. Nos faltan las palomitas, pero bueno, dentro de un rato creo que hay un poco de pisco labis, así que no seáis impacientes. Mauricio, no sé si estás ahí, si nos escuchas, a ver si te podemos ver. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Mauricio, te escuchamos perfectamente. ¿Tú también? Sí. Vale, pues que sepas, para que te hagas una composición mental, pues que al final tenemos bastante público en la sala y además tienes toda esta gente que te está siguiendo en streaming. Así que todo tuyo y cuando quieras. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, mucho gusto hablar para ustedes. Buenas tardes para los que están en Barcelona. Buenos días para los que están en América Latina. Es un placer estar aquí para hablar de e-commerce en Brasil, en Latinoamérica. Tenemos invitados expertos y que representan asociaciones fuertes de e-commerce en sus países. Para empezar, gustaría de presentar, bueno, no voy a presentar, yo los llamo y preséntanse, para hablar sobre cuál es la situación de la logística en sus países, ¿vale? En el caso de Brenda, que representa 15 países diferentes en Latinoamérica, va a hablar un poco sobre los destaques dentro de estos 15 países. Bueno, empezamos por Yerka. Yerka representa la asociación, la Cámara de Comercio de Chile. Buenos días, Yerka. Buenos días, Mauricio. Buenos días a todos los que nos están viendo tanto online como presencial en Barcelona. Muchas gracias por esta invitación y que sea exitosa este panel. Bueno, Yerka, ¿quieres empezar hablando un poco de la situación de la logística en e-commerce en Chile? Perfecto. Como bien lo decías, mi cargo es directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago y nosotros acabamos de terminar ayer un evento Cyber. Tuvimos Cyber Day por 3 días y esto es un evento que justamente tiene una gran influencia y el gran apoyo que se necesita a la logística para lograr la venta de manera adecuada en el e-commerce. Un tema relevante de la situación, nosotros cuando partió la pandemia en Chile tuvimos que ajustar los protocolos de manera de hacer protocolos sanitarios muy estrictos, de manera que el comercio electrónico siguiera funcionando. Nosotros sabemos en otros países de Latinoamérica que se prohibió el comercio electrónico y eso generó un problema económico muy importante y problema también en la fuerza laboral. En el caso de Chile, nosotros hicimos un trabajo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud de protocolos de logística que tenían que tener tanto los choferes en los camiones como en los centros de distribución como en el momento de entrega a las personas en sus casas.
La logística, desde que partió la pandemia ahora, tuvo un desarrollo muy importante, destacándose el que se agregaron, por un lado, nuevos proveedores para hacer la entrega más oportuna, más rápida, dado que el comercio electrónico en muchos periodos, nosotros aquí tuvimos varios periodos de cuarentena, el comercio electrónico era la única forma de poder comprar porque no se podía salir todos los días. Entonces la situación actual te diría que se ha ido adaptando mucha tecnología en la logística, se ha incorporado mucho el servicio de atención al cliente, las mejoras en esa línea, porque sabemos que el consumidor quiere certezas y nada más inseguro en el comercio electrónico no saber qué está pasando con tu producto una vez que lo compraste. Entonces te diría que la situación actual es de consolidación de todos los avances que se hicieron en estos 2 años en la logística para hacer frente a la pandemia, y te diría que por ahí es lo más importante a destacar. O sea, los ajustes sanitarios, las mejoras en las tecnologías de cada una de las marcas de comercio electrónico o cada una de los proveedores de logística. Perfecto. Bueno, para hablar de la situación en Colombia, llamo Alberto Pardo, que es CEO de Adsmobile. Buenos días, Alberto. Mauricio, buen día para ti y buenas tardes para todos en Barcelona. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Yo creo que, pues como ustedes saben, la pandemia definitivamente aceleró dramáticamente lo que fue el comercio electrónico y por ende la posición de la logística. Digamos que a diferencia de lo que aconteció en Chile, yo tal vez quería, en Colombia no hubo, digamos que ningún tipo de regulación en contra del comercio electrónico. Por el contrario, desde el comienzo siempre se trató de facilitar y de trabajar con las empresas de comercio electrónico porque pues, se sabía que iban a ser una pieza fundamental en la cadena de suministro en la pandemia, en el encierro. Digamos que en ese orden de ideas yo quería rescatar tal vez la importancia que tuvo el sector del last mile, las compañías tipo Rappi, que es colombiana, o Globo en su momento de Barcelona, que tuvo presencia en aquel momento acá en Colombia. Y creo que eso no solamente ayudó, digamos que a llevar la pandemia mucho mejor y a tener obviamente unos canales de logística mucho más eficientes, sino que yo creo que eso despertó definitivamente un sentido de mejoramiento continuo en la logística. Yo siento que en Colombia, y seguramente lo mismo pasó en otros mercados, que la logística, que además es una pieza fundamental del comercio electrónico, si no hay una buena logística, definitivamente no hay comercio electrónico, no hay buen servicio al cliente y seguramente pues van a haber trabas para el crecimiento. Pero digamos que tampoco habíamos tenido un efecto de innovación o digamos que un efecto tan brusco como pasó con el last mile, que creo yo que fue gracias a esa inversión tan grande y esa capilaridad que tuvo el modelo de Rappi y de Globo en casi todos los mercados y particularmente en Colombia, que lo que despertó fue una sensación de mejoramiento de parte de todas las empresas a ver cómo encaraban. Obviamente cuando tú tienes un modelo de logística donde seguramente entregabas de pronto, en el mejor de los casos, si comprabas en la mañana lo recibías en la tarde o al otro día, y la propuesta de valor del last mile era entregar en 30 o 40 minutos o 60, claramente que te tienes que replantear un poco qué vas a hacer, y yo creo que esto ayudó. El efecto de competencia, por así decirlo, ayudó muchísimo también a mejorar. Y en el caso de Colombia, digamos que sirvió como plataforma de mejoramiento y de crecimiento de todo el ecosistema de logística del país. Y en realidad, y acá volvemos al punto básico de cuando nació el e-commerce en los 90s, que es la conveniencia. Y creo que el término de conveniencia es fundamental y lo vimos, por ejemplo, con una empresa como Amazon, donde tal vez ellos siempre estuvieron innovando. Y me acuerdo cuando Amazon decía que entregaban en 72 horas y luego cuando sacaron el Next Day y después el mismo día. Y digamos que la logística siempre ha sido tal vez uno de los brazos más importantes de marketing que ha tenido el comercio electrónico.
Y creo que un poco esto aconteció en Colombia y en América Latina y pues gracias, digamos que a esto, pues hoy en día tenemos compañías con unos modelos mucho más flexibles, hay muchas más empresas, a pesar de que digamos que previo a la pandemia no había tanto desarrollo, hoy en día pues vemos un escenario mucho, digamos que mucho más fortalecido de cara a la pospandemia en el área de la logística. Gracias, Alberto. Y Brenda Sánchez. Brenda es Executive Manager de la Asociación Latinoamericana de Supermercados y representa 15 países en Latinoamérica. Brenda, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ustedes colegas, y buenas tardes, Barcelona. Es un gran gusto para nosotros estar el día de hoy cerrando su magnífico evento. Yo deseo que hayan tenido jornadas sumamente interesantes y justamente como ya lo decía Mao, pues nosotros somos la Asociación Latinoamericana de Supermercados, representamos a 15 países de la región y es súper interesante. Nosotros justo tuvimos nuestra sesión anual, nos juntamos para charlar todos estos temas. Evidentemente, el e-commerce sigue siendo un tema en boga. Es interesante analizar cómo ha sido el proceso al comienzo de la pandemia. Bueno, aquí quisiera hacer un hincapié que el e-commerce no nació con la pandemia, simplemente fue algo que exponenció su uso, que realmente lanzó su crecimiento de maneras nunca antes vistas. Y nosotros, al representar a 15 países de la región, francamente es que no me podría detener en cada uno de los países que nos agremian, pero yo realmente comparto las opiniones y los comentarios que mis dos colegas están haciendo. Simplemente quiero complementar la información porque ahora más que nunca lo que el consumidor busca es ahorrar tiempo. Es evidente que las plataformas de e-commerce ya no están viendo si va a funcionar porque es evidente que funciona el e-commerce. Lo que están haciendo es mejorar sus procesos, como ya lo decía Alberto. Es un periodo en el que simplemente se debe ahora hiperpersonalizar la experiencia de compra del consumidor. Creo que la hiperpersonalización es una clave en este periodo. El marketing predictivo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho de la mano de empresas de analítica súper importantes a nivel mundial y estamos viendo que el marketing predictivo, ya saber conocer al cliente, saber qué le gusta, saber sus necesidades, inclusive saber el periodo y cuántas veces a la semana o al día ingresa nuestro consumidor a nuestras plataformas en búsqueda de ya sea víveres, ya sea productos de consumo diario, aseo personal. Algo que yo quisiera resaltar justamente es eso. Al comienzo de la pandemia nosotros veíamos que los productos que más se consumían vía e-commerce eran productos para el cuidado del bebé, cuidado personal también. Y ahora los números nos sorprendieron porque el crecimiento exponencial se dio en productos alimento para mascotas. También es un área que está creciendo demasiado. Y eso es un foco de atención al cual debemos de prestarle atención. Yo quiero complementar estas ideas de mis colegas también diciendo que en general en América Latina, pero destacan 3 países, Brasil, México, Colombia y Chile, por supuesto, no se queda atrás, es la venta de e-commerce a través de smartphones. Esto es una cifra súper interesante porque en general en América Latina el 80% de las compras que un consumidor hace en e-commerce es a través de su smartphone. Nosotros ya ahora se abren más las restricciones sanitarias, entonces ya uno se dirige al trabajo, ya uno va manejando, está en alguna otra actividad y estamos con el móvil haciendo ya la compra de la cena o la compra que nos olvidamos hacer el fin de semana
presencialmente en los supermercados. Así que estas son cifras sumamente interesantes para nosotros. Algo a resaltar también de modo general en América Latina es que claramente la seguridad y la incertidumbre del tema de hackers y ciberseguridad, muy al comienzo del e-commerce y muy al comienzo de la pandemia, era un tema que todavía no causaba comodidad con el consumidor. Había una logística súper interesante, no sé si mis colegas podrán compartirnos también al respecto, pero en general en América Latina sucedía que al haber incertidumbre a la hora de la compra y la protección a nuestras tarjetas de crédito o el método de pago que utilizáramos, en lo que hacía el consumidor era mirar en internet los productos que quería adquirir, sobre todo productos, por ejemplo, de electrónica, ropa, calzado, etcétera. Y si tenía la posibilidad de ir a tiendas físicas, lo hacía un poco para realmente comparar y ver la calidad de lo que iba a recibir. Y era en tienda física cuando realmente finalizaba su compra. Eso es algo un poco curioso que ahora, 2 años después, realmente que ya la ciberseguridad está creciendo mucho. Tú me preguntabas al comienzo de la sesión si había algo particular que a mí me gustaría destacar y creemos que es esto. Ya la confianza del consumidor, sobre todo, por ejemplo, ustedes están en Barcelona, en Europa también esto ya ha cambiado demasiado. En América Latina estamos trabajando justo en eso. Hay policía cibernética que ya regula muchísimo más. Las tarjetas mismas de crédito tienen ya procesos muy, muy medidos. Te llega una alerta a tu celular, te pide códigos. Entonces, en general, para no ahondar mucho en eso, es que hemos estado mejorando demasiado, la tendencia permanecerá al alza sin duda alguna y bueno, la recomendación que nosotros hacemos justamente es eso, aprender a conocer al consumidor y hiperpersonalizar su experiencia de compra. Muchas gracias, Brenda. Alberto, has tocado el punto de la regulación. ¿Puedes hablar un poco más cuanto a ese tema, lo que está pasando en Colombia en políticas públicas que influyen por lo bien o por lo malo en la logística de e-commerce? Claro, buenísima pregunta porque pues digamos que en Colombia el dueño, digamos que el ente regulador de los servicios postales que incluyen paquetería como envío de dinero, pues es el gobierno, es el Ministerio de las Tecnologías y Telecomunicaciones y pues ellos digamos que no han sido obtusos o no digamos que también han visto el crecimiento del comercio electrónico y lo que ha venido aconteciendo y justamente ese acelerón que hizo la pandemia y ellos lanzaron un plan de modernización postal que llamaron y este plan de modernización postal pues es justamente ver cómo adecuan y cómo ponen las herramientas tanto en regulación como todo lo que tenga que poner el gobierno, que no solamente son leyes, sino también seguramente recursos, tendrá que articular de cierta forma otras entidades del Estado y ver cómo, pues digamos que cómo realmente encaja esta realidad nueva del comercio electrónico dentro de este marco regulatorio. No al revés, como históricamente pasó durante mucho tiempo cuando el comercio electrónico tal vez era insignificante, donde primero la regulación y el comercio electrónico se tenía que adaptar. Yo creo que la parte más interesante de esto es que el gobierno es el que se está adaptando a este marco regulatorio. Yo tuve la oportunidad de revisar el documento que es público, obviamente, y en el documento, por ejemplo, hacen un análisis importante de lo que pasó en México, cómo el gobierno mexicano, pues digamos, de cierta forma protege creo que se llama Correos de México, Correos Mexicanos, la empresa, al igual que pasó en los Estados Unidos del USPS, y digamos que lo ponen como un ejemplo donde, pues obviamente, digamos que hay que proteger y hay que fomentar ambas cosas a la vez. Hay que proteger el organismo porque el organismo del Estado primero es el único que realmente tiene esa capilaridad de poder entregar o de tener presencia del Estado en este sentido postal en todo el territorio nacional.
yo me imagino que ustedes en Brasil, que es un país muy grande y deben tener una complejidad interesante y lo igual que en México, interesante en la logística, pero en Colombia también. En Colombia hay 14 ciudades relativamente grandes, entonces pues digamos que el problema logístico es una amenaza. Entonces, básicamente el plan de modernización costaba obviamente cómo poder fortalecer el área, cómo fortalecer no solamente el servicio postal, sino todo el ecosistema de logística de cara a lo que acontece hoy con el comercio electrónico y realmente dónde va. Hago tal vez la aclaración que Latinoamérica fue el continente que más crecimiento tuvo y que más crecimiento ha tenido este año. Tuvo en la pandemia y además sigue, digamos que liderando el crecimiento porcentual en ventas de comercio electrónico. Y pues obviamente para los que no están en contexto, América Latina es un continente que si contamos las islas del Caribe somos más o menos 720 millones de personas, es decir, no es menor el tamaño poblacional, agrupados en un poco más de 30 países, pero pues digamos que concentrado en la población entre Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y de pronto uno más, es decir, que son países muy pequeños que sí tienen una dificultad importante en esto. Entonces Colombia venía un poco rezagado, yo diría un poco adormecido en términos postales y pues obviamente este impulso que le da el gobierno incluye unos cambios normativos, cambios regulatorios y básicamente lo que se busca es fortalecer. Entonces lo primero es que se replanteó por completo el papel que tiene el operador actual, cómo hacen para fortalecerlo, cómo garantizan que el servicio uno se mejore, entendiendo cuál es la realidad. Pues la última, digamos que ajuste que se le hizo al plan postal seguramente fue en los 90s, cuando realmente no había mucha incidencia del comercio electrónico. Entonces se hizo un análisis por completo en entender cómo se podía mejorar y se dictaron obviamente unas normas importantes y se le inyectó un dinero a esta empresa postal para poderlo revampear. Eso es, digamos que como plan macro. Lo segundo que es súper importante, que no quería dejar al lado, es que obviamente se trabajaron en dos áreas, la parte logística y la parte de pagos, que ambas son súper importantes. En ambos hubo obviamente un impulso importante y unas directrices de mejoramiento. Lo más importante que creo yo que quería resaltar es que todo lo que se hizo, tanto desde el marco regulatorio, porque esto todavía está, digamos que en proceso, algunas digamos que se han hecho ya algunas cosas, pero esto está en proceso de transición. Esto es un plan del 20 al 24 y estamos en el 22, entonces esto es un plan que se está realmente gestando y orquestando e implementando a la vez. Pero lo más importante es que lo que el Estado quiere hacer, y era el mensaje que quería transmitir, que me parece que es la parte importante, es que el Estado quiere incluir. ¿Cómo hace esto, la logística y los pagos desde la óptica del Estado, parte integral del proceso del comercio electrónico? Y creo que esa es como la gran conclusión y digamos que la parte positiva, luego pues esperemos a ver con todo esto cómo resulta el juego. Gracias. Gracias, Alberto. Yerka. Estaba en silencio. Chile, sí. Perdona, Yerka, en Chile, ¿cómo está la cuestión de regulación? Mira, en Chile nosotros como Cámara de Comercio de Santiago tenemos un código de buenas prácticas del comercio electrónico, que es un código de autorregulación, y está basado en la ley del consumidor, que ese código ya tenía unos 4 o 5 años y tuvimos que actualizarlo porque por un lado hubo cambios en la ley del consumidor en Chile y además el Ministerio de Economía hizo otro documento que es el reglamento del comercio electrónico. Por lo tanto, nosotros tomando esos dos documentos legales, actualizamos el Código de Buenas Prácticas y lo revisamos también con el SERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor, de manera de que este documento sea una directriz de funcionamiento para los comercios electrónicos en Chile. Ese documento tiene varios aspectos, medios de pago, los términos y condiciones, derecho de retracto, las garantías y por supuesto hay un capítulo destinado a la logística, qué es lo que se tiene que considerar,
cómo tiene que ser el planteamiento y el trabajo que los que hagan comercio electrónico en Chile se relacionen en términos de logística. Este documento, en el caso de la Cámara, que tenemos el Comité de Comercio Electrónico y por lo tanto organizamos los eventos cyber, es obligatorio adherir a este documento en los participantes cyber, porque creemos que, si bien es cierto que es autorregulación, está basado en la ley también y consideramos que es importante que los consumidores sientan confianza. Y ahí, como lo que decía Alberto, también se toca el tema de medios de pago en este documento, porque los grandes como dolores o desconfianzas históricas que han habido del comercio electrónico era la logística y los medios de pago. ¿Me van a robar los datos personales o no? Entonces eso ya está bastante resuelto en Chile con el tema de los medios de pago. Y hemos trabajado mucho más fuerte consolidando los temas de la logística. Entonces, te diría que lo importante acá en este código de buenas prácticas que regula las buenas prácticas y el comportamiento de los comercios electrónicos que están en la Cámara de Comercio de Santiago, dan certezas al consumidor que las empresas van a cumplir y que son empresas serias, que tienen buenas prácticas y son confiables. Gracias, Jerica. Brenda, ¿hay de entre los 15 países algo que quieres destacar? Sí, justamente aquí en México, por ejemplo, destaca la Asociación Mexicana de Ventas Online, un poco complementando lo que dice Yerka, que la formalidad ya de las instituciones ya no es simplemente una idea que está en el aire, sino que ya los países se están encargando realmente de regular, de darle formalidad. En México con la AMBO, que ya les explico, incluso al día de hoy tiene casi 600 empresas que ya son parte de, o sea, 600 empresas de renombre que confían en estas asociaciones porque saben que hay un background, que generan estudios, que rinden cuentas tanto a las empresas, a los órganos reguladores, como también al consumidor, que es el principal foco. Entonces, sí, efectivamente se está ya dando más formalidad al tema. Incluso, como les decía, agencias especializadas en estar estudiando país por país, haciendo comparativos año a año, región por región, incluso categoría, género, edad, etcétera. Es digamos, una nueva estilo de vida que, como ya les digo, llegó para quedarse. Ya todos como sociedad estamos adaptados a ello. Otra agencia que me parece sumamente interesante, nosotros colaboramos mucho con el Instituto del E-Commerce. Este también es un ente internacional, así que complementando simplemente las colaboraciones de mis colegas, es eso, Mau, decir que justamente a nivel no solo Latinoamérica, sino ya mundial, existe esta formalidad a la causa. Yo quería también brevemente complementar algunos datos porque, como les decía en mi introducción, las ventas están creciendo a través del smartphone y algo que queremos destacar son las redes sociales. También ya las empresas se están dando cuenta que no es únicamente hacer la venta en sus sitios web, sino a través de redes sociales, como ya les decía. Esto va de la mano de la hiperpersonalización, así que cuando el usuario está navegando en sus redes, ya le aparece, perdón. Bueno, Brenda, hablo un poco de Brasil, que es una situación parecida con que pasa en en Colombia, en México, en Chile, pero hay algunos puntos, por ejemplo, que la asociación que represento, la Asociación Brasileña de E-Commerce, que hemos discutido algunos puntos con el gobierno, por ejemplo, la venta de medicación por internet. Esto es un punto que está en trámite por el Congreso, de una regulación para vender medicina en e-commerce aquí. La asociación tenemos participado, que es un punto importante.
porque hay mucha preocupación con la falsificación o con productos robados. Otro punto es con relación a protección del consumidor, porque toda la regulación que existe hoy es la regulación en ese tema, es una regulación antigua que antes del e-commerce, entonces los derechos del consumidor en Brasil son 1.0, es que decimos. Este es un tema también que tenemos discutido con el gobierno. Y por lo último, la cuestión de la violencia. Es que en Brasil la violencia es una variable muy importante en la logística, porque hay puntos en Brasil que los entregadores no llegan, porque son puntos muy violentos, son zonas muy violentas, y las personas que viven en estas áreas no pueden comprar en e-commerce porque no se puede entregar. Entonces, hay algunas cuestiones que estamos discutiendo para facilitar las entregas, por ejemplo, en tiendas. Este es otro punto, porque no hay una regulación en Brasil para el omnichannel. Por ejemplo, si compramos en una tienda online y vamos a recoger el producto en una tienda física, esto tributariamente en Brasil no es posible. Pero las empresas lo hacen, pero no es legal. Pero este es un punto que también hemos discutido. Brenda, ya está con nosotros de nuevo. Estoy aquí, Seguimos. una disculpa, pero sí, justamente, y es que nosotros, como les decía, al representar a 15 países de la región, me interesa mucho también compartir con ustedes ideas generales como ya lo estaba haciendo. Entonces, brevemente concluyo mi comentario anterior en decirles, un poco aunado a lo que también Alberto decía, hay digamos, una causa muy, pues es curiosa ver cómo las empresas quieren un poco compensar también esto, porque no me van a dejar mentir que el comercio, como ya lo hemos visto, viene a desplazar un poco a las tiendas físicas en el sentido de la participación y la asistencia del consumidor físicamente. Así que en México, por ejemplo, hay una situación, le conocemos como el hot sale, que esto incluso sucede a destiempos. Normalmente este tipo de ventas masivas con descuentos, nosotros en México los tenemos cuando hay cambio de temporada, por ejemplo, invierno, primavera, inclusive épocas festivas, ¿sí? Nosotros acá tenemos algo que se conoce como el Buen Fin. No sé si ustedes lo han escuchado o, por ejemplo, en Europa saben de esto, pero es un modelo muy, muy similar a lo que es el Black Friday de Estados Unidos, ¿sí? Pero esto funciona muchísimo a final de año. Bueno, ahora, a partir de este 2022, como ya les digo, está habiendo hot sales masivos. Entonces, casi que cada mes la empresa, un poco para compensar esa carencia de ventas en tiendas físicas, lo que hacen es divulgación masiva, como ya les digo, a través de redes sociales, a través de mailings, que esto es un dato muy curioso, que justamente aquí abro un paréntesis porque con esto del e-commerce no me dejarán mentir que se utilizó mucho la recopilación de datos, ¿sí? Entonces, complementando esta idea que ya les decía de la hiperpersonalización, las empresas justamente están usando esos datos que pudieron ir recopilando en esta época de venta masiva online, y entonces ahora a esos usuarios los invitan a regresar a sus tiendas físicas, incluso hacen ventas nocturnas, hacen activaciones como muy personalizadas, como ejemplo, en tienda física hacen algún show como si fuera una noche de circo o hacen una noche de gala. Entonces, eso obliga un poco, entre comillas, entre aspas, al consumidor a querer ir, vivir la experiencia. Y una vez que ya están en tienda, entonces obviamente ya empiezan a mirar un poco y ahí hay como el enganche para que se efectúe la compra. Entonces, eso para nosotros es una técnica un poco sutil, pero que realmente es
no quiero decir una forma desesperada, no, sino es una técnica un poco para volver a lo que era la venta que se tenía física prepandemia. Lamentablemente no consideramos nosotros a nivel región que el modo del consumidor de antes vaya a volver a ser lo que era. Esa es una realidad, no solo en el comercio, sino en la vida en general. Entonces, ¿qué pasa? Complementando por último mi respuesta, es lo que ya les decía, las empresas deben mejorar, ya no preocuparse por ver qué va a funcionar, simplemente mejorar lo que ya tienen implementado, porque el e-commerce es la tendencia a permanecer en los años venideros. Gracias, Brenda. Bueno, llegamos a la recta final del panel. Alberto, ¿hay algo más que quieras comentar cuanto a la situación del e-commerce? Pues digamos que yo lo que creo, tal vez, creo que el comercio electrónico, por lo menos en Colombia, es uno antes de la pandemia y otro después de la pandemia, pero además creo importantísimo que también esto se mezcla con la llegada, que ya lo mencioné anteriormente, del last mile. Y pues obviamente esto ha tenido una penetración gigante, revolucionó totalmente el e-commerce, digamos que creó una posibilidad que en otros mercados como en Estados Unidos es mucho más difícil por el costo de mano de obra. En nuestros mercados es mucho más fácil implementar sistemas de last mile como iFood, ustedes en Brasil, o como Rappi, que también tiene una presencia regional, o como lo estuvo Globo. Y creo que esto, digamos que le ha cambiado un poco, ha sido como el refresh. Fue como pasó en la primera década del 2000, cuando llegaron las cuponeras, que nacen en modelos, se desarrollan en Europa, llegan a América Latina, pero le dan un refresh al comercio electrónico y a todo, digamos que la cadena de valor, todo lo que está detrás, pagos, marketing, logística, todo. Y creo que el challenge del last mile pues ha sido tal vez el boost que ha tenido el comercio electrónico. Entonces yo quería tal vez como comentar eso y dejar ese punto, la importancia, porque sé que en otros mercados del mundo no sucede lo mismo, a pesar de que existen compañías de last mile que operan en muchos mercados, pero por ejemplo en Estados Unidos es mucho más challenging el negocio, por como ya lo mencioné, por el costo de mano de obra, y en otros mercados. Gracias. Gracias, Alberto. Yerka, ¿quieres comentar algo más? Sí, importante destacar que en el caso del comercio electrónico en Chile, antes de la pandemia, más o menos el 35% de los usuarios de Internet compraban online. Hoy en día esa cifra llega al 80-85%. Y eso se ha mantenido estable. Hubo una pequeña baja después en que llegaron al 76%, pero ya no ha habido una baja de los niveles antes de la pandemia. Eso implica, y que es lo que vemos nosotros en los estudios que hacemos, que las personas se acostumbraron a comprar online, a vitrinear a lo mejor el presencial, pero siguen comprando online. Respecto a categorías, también importante destacar que en Chile, para los eventos Cyber, y acabamos de terminar uno anoche, por ejemplo, una categoría que antes no existía online, que era la inmobiliarias. El comprar y reservar los pies de departamentos a través del comercio electrónico ha tenido gran éxito en los últimos años. Alimentos y bebidas ha tenido un crecimiento súper importante también. Los productos de ferretería para el hogar, de arreglos para el hogar, otro tema también que ha sido relevante en este periodo. Entonces, destacar que las personas ya se acostumbraron, sienten que el comercio electrónico es un aporte en su día a día, les permite ganar tiempo, y en los eventos de ventas especiales como los hot sale, los cyber, como en Chile, descuentos especiales también, entonces acceder a beneficios también en esa línea. Entonces diría que ya el comercio electrónico no tiene vuelta atrás, ya no se van a volver a los 30% de usuarios de Internet que compran online en Chile, sino que se va a mantener en el 75-80%. Gracias, Yerka. Brenda, ¿quieres comentar algo más? No, y es que yo estoy súper de acuerdo, era lo que les decía, estoy súper de acuerdo con Yerka, con Alberto, es eso, Mau, simplificar, ya mi comentario creo que lo expuse, pero así será, y en Europa será interesante también ver, porque
Es un referente para nosotros lo que ocurre en Asia, por ejemplo, estas grandes compañías, Alibaba, no se diga, es un gran referente. Entonces, para nosotros como Latinoamérica, si bien ya vamos avanzando hacia esos números, claro que siempre buscamos un poco ver qué está pasando en los demás continentes y en las demás regiones. Yo considero que este tipo de foros son de gran utilidad, realmente nos mantienen a todos alerta de lo que viene. Sabemos nosotros, como les digo, en América Latina recibimos esa influencia, entonces sabemos lo que ya funciona ya e intentamos replicarlo. Creo que este es el objetivo de este tipo de foros. Nosotros como ALAS estamos de verdad súper agradecidos y complacidos de haber sido llamados a participar este tipo de foros. Esperamos el próximo año ya estar presencial. También es una gran alegría que masivamente a nivel mundial nosotros nos vamos dando cuenta que ya, bueno, se retorna a las actividades presenciales y sin duda alguna que creo que todas las agencias, las asociaciones y las empresas estamos ya ansiosos de mostrarle al mundo qué sucedió en estos 2 años y qué está por venir. Así que por nuestra parte es eso, agradecerles a ustedes, a mis colegas, Mau, Alberto y Yerka. Ha sido un placer realmente compartir esta mañana con ustedes. Gracias a ti, Brenda. Pero aún tenemos 8 minutos y hay un punto que no hemos comentado, que es el impacto de la guerra en Ucrania. Claro. En nuestros países, en la logística y e-commerce en nuestros países, porque el petróleo ha subido mucho, sí. Por eso, y claro que eso impacta en el precio de las entregas. ¿Ha habido algo con relación al impacto en las entregas gratuitas? Porque en Brasil eso impactó un montón. Por ejemplo, hay pocos los players que antes ofrecían entregas gratuitas, ahora ya están un poco más controlados. Y las entregas gratuitas ahora en Brasil ya no se ve mucho. ¿Cómo está? Bueno, tenemos pocos minutos, pero resumidamente, ¿cómo está en tus países? ¿Quieres empezar, Alberto? Sí, súper interesante el comentario. Sí. Creo que eso que mencionas tú de las compañías, todas, y digamos que todo el mundo de la logística está mirando con gran atención el impacto de la guerra obviamente en los costos del combustible, por no hablar obviamente del desabastecimiento, que ese es otro problema logístico, pero digamos que los costos de logística se han incrementado y pues esto tiene una afectación en el precio final y en los márgenes y en los economics de los negocios del comercio electrónico, y por eso las compañías pues están tomando diversas medidas. En Colombia también muchas empresas están, digamos que poniendo restricciones, no necesariamente eliminándolos, así como algunas las eliminaron, otras pusieron restricciones, y las restricciones es básicamente, tienen que ser compras por encima de determinado monto o con sí. determinadas condiciones. Y pues obviamente sabemos ya que el modelo debe migrar naturalmente a energías más limpias, a modelos más eficientes, como está aconteciendo en Europa, donde sé que hay grandes compañías de logística sirviendo a toda la cadena del e-commerce basados en electricidad, que pues obviamente en nuestros países todavía ni siquiera lo tenemos regulado, poco a poco va caminando en el scope, y yo creo que en la medida en que tengamos un petróleo a este precio, pues vamos a tener un impacto gigante en todo lo que es el modelo de logística, entendiendo como el servicio. Cada vez van a haber más restricciones o definitivamente vamos a comenzar a cobrar por todo. ¿Y cómo está en Chile, Yerka? Mira, todavía no se ha visto afectado el alza en los precios de la logística. Hay muchas promociones que por cierto volumen de compra el despacho es gratis, y de lo contrario hay distintos rangos de precio también de la logística dependiendo cuántos días se va a demorar la entrega. Pero lo que ha surgido y lo que ha evolucionado muy fuerte también es el retiro en tiendas. Grandes retailers o muchos de los marcas que tienen
locales online también, también tienen presencial, por lo tanto han puesto esa alternativa y eso les permite dos cosas. Por un lado, no se cobra la logística porque se retira en tienda el producto, pero además hacen promociones, muestran otros productos al ir a retirar y la persona hace como un cross-selling. Entonces la omnicanalidad está funcionando muy fuerte y en la medida que pueden los comercios online ofrecen el servicio de retiro en tienda. Bueno, y Brenda, ¿cómo está en México? Sí, en México más bien sí se está empezando a ver una afectación y es curioso, nosotros hicimos encuestas abiertas al público y una de las preguntas que hacíamos era, ¿usted considera que el alza al petróleo va a afectar su consumo, por ejemplo, de víveres esenciales? Y había personas, curiosamente, que no entendían por qué hacíamos esta pregunta, ¿no? Contestaban incluso, esto a mí no me afecta, pero nosotros les explicábamos, es que claro que te afecta, nos afecta a todos consumidores porque una vez se alza el costo del petróleo, las gasolinas, y le preguntábamos, ¿cómo usted cree que a usted le reparten las cosas en su casa? Obviamente que el motorista, el conductor, necesita diésel o petróleo para llegar hasta la puerta de su hogar. Entonces, claro que todos nos veremos afectados. Sí empieza un poco a haber desabasto. Soy franca en ese sentido, sí en México empieza a haber un poco de desabasto y algo curioso a puntualizar es la escasez, por ejemplo, del trigo particularmente y como todos podremos imaginar es que sí afecta el tema de la guerra en el sentido, por ejemplo, de los cultivos, hay fertilizantes y hay sustancias químicas que afectan un poco los campos, los sembradíos y eso claro que impacta en el periodo que se va a dejar tener que pasar para que el consumo humano sea seguro. Entonces, a grandes rasgos es eso, Mau, y finalizar mi comentario con ese punto. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay preguntas. Mariana, de los que están en streaming o de los que están en presenciales. Mira, Mauricio, yo creo que lo que nos llega desde el streaming un poco es una parte que ha salido poco, ha salido tangencialmente. ¿Cómo estáis afrontando desde ahí todo lo que es el reto en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo se está trabajando para adaptar el e-commerce a este gran reto del cambio climático? En Europa está muy claro los objetivos. No sé, en el caso de Latinoamérica, ¿en qué punto se encuentra esta lucha y cómo os estáis adaptando a ello? Gracias. Mao, si te parece, yo puedo contar lo que estamos haciendo en Chile. Sí, por favor. En Chile, a través del Comité de Comercio Electrónico, estamos haciendo justamente un estudio este año en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente para packaging sostenible, para hacer mejoras que propuestas llegan para mejorar justamente ese tema. Ya hace 1 año y medio, 2 años atrás, se hizo todo un cambio en el uso de las bolsas y hubo una legislación al respecto y ya no se pueden usar bolsas para el comercio electrónico, sino que tienen que ser compostables y que sean adecuadas al medio ambiente. Pero ahora estamos nosotros como Cámara buscando ir un paso más allá y estamos viendo este estudio ahora de packaging sostenible en el e-commerce y esperamos tener resultados durante el año y poder empezar a implementar eso. Yo de pronto te podría comentar que en el caso de Colombia tal vez la discusión es en 3 vías. Uno, lo que menciona justamente Yerka, es todo el tema de packaging, que es súper importante. Lo otro es el consumo del combustible, de las energías limpias, cómo realmente, porque parece que digamos que el mayor daño que se le hace al ecosistema por el momento es proveniente por los combustibles, no solamente por la mala calidad de los combustibles que en el caso nuestro en Colombia tenemos, que generan una combustión y pues obviamente altos gases contaminantes, sino que pues porque casi que todo el parque de transporte es por combustión. Entonces, hay un plan de reconversión a llevarlos a energías diferentes, energías limpias. Y lo tercero es ver cómo se puede utilizar esa misma cadena de logística que existe para ayudar en procesos de reciclaje.
donde creemos que va muy en línea con la parte de empaques, pero pues digamos que también es una arista totalmente diferente. Y digamos que eso también está contemplado dentro del plan postal que tiene el gobierno, es esa transición y apoyarse, aunque pues obviamente es competencia de otro ministerio, de otra entidad del gobierno, que es el Ministerio del Medio Ambiente, pues sin embargo en eso están trabajando obviamente mancomunadamente para ver cómo logran mejorar estos indicadores. Sí, y yo, Mau, finalmente, y colegas, complementar que a nivel región y también en México se da el caso que no solamente las empresas ya están usando empaques un poco más amigables y amables con el ambiente, sino está dándose esta idea de refill en los empaques. Es decir, hay campañas que, por ejemplo, el suavizante de tela que uno utiliza para su ropa, ese mismo empaque tú lo puedes llevar al punto de venta, ya sea de la marca propia o del supermercado, y ya están poniendo de dispensadores de refill en el mismo empaque que tú utilizas. Entonces, esto ya genera una conciencia más a nivel global y social, y evidentemente también campañas, vale la pena destacar, de empresas internacionales y ya de gran renombre que hacen en pro del ambiente con campañas y causas sociales, un poco concientizando. Yo recién soy consumidora también y recién he visto una campaña, llamó mucho mi atención, no voy a decir marcas ni empresas, pero por ejemplo, es una campaña con causa social. Por cada 5 minutos que tú estés corriendo, es un maratón, por cada 5 minutos que tú estés corriendo en esta carrera, esa empresa lo que va a hacer es donar recursos para salvar bosques, tierras, limpiar los mares, etcétera. Entonces, creo que ya el compromiso y el impacto se está viendo a nivel exponencial. También es algo que debemos mirar y ponerle mucha atención en los años venideros. Mauricio, Estás en silencio. Mauricio, no te escuchamos. Perdona. En Brasil me gustaría destacar un proyecto que la Asociación Brasileña de E-Commerce participamos conjuntamente con otras asociaciones, que se llama Logística Sin Papeles. Para cada pedido de e-commerce en Brasil, hay que imprimir aproximadamente, por cuenta de la burocracia, hay que imprimir aproximadamente 8 hojas de papel. Wow. Entonces, estamos... hay una sugerencia que ya está con el gobierno para que eso se reduzca a prácticamente cero. Todo el trámite será digital. Y imagina que en Brasil hay aproximadamente 500 millones de paquetes por año, y si multiplicamos por 8 hojas de papel, lo cuánto tendríamos de economía en el tema de ambiente. Bueno, ¿algo más, Marina? No sé si aquí en la sala queda alguna duda por resolver. Si alguien quiere hacer una pregunta, creo que por ahí hay una. No sé si tenemos el micro para pasarle a la compañera. Enseguida os trasladamos unas preguntitas que parece que han surgido en la sala para resolver. Hola. Adelante. Hola. Sí, yo quería consultar el tema de logística inversa. Entiendo que parte de lo que genera confianza en el cliente es saber que puede devolver un producto si no le gusta. A ver, ¿cómo lo están gestionando? Bueno, hablo por Brasil. Aquí, hasta ahora, por la cuestión de regulación de los derechos del consumidor, la logística reversa, el consumidor no tiene que pagar por eso. Sí. Pero hay ahora un trámite en el Congreso que ahí sí, las empresas de e-commerce podrán, en caso sea aprobado en el Congreso, podrán cobrar por el costo de la logística reversa. Sí, en México yo complemento también un poco, es lo mismo que en Brasil, el consumidor no paga. A veces obviamente debe llenar formularios de la causa de por qué está
pidiendo esa devolución, si es una falla del producto, si es que no quedó satisfecho, etcétera, etcétera. Pero tiene un límite, digamos, también de devoluciones, y a partir de la segunda, digamos, devolución o inconformidad con el producto, entonces simplemente lo que pasa con algunas empresas es que ya depende, y esto se explica con cláusulas bien especificadas, que ya después el cliente correrá por gastos de paquetería simplemente el envío, pero en general es que sí se permite, sí se ve aceptado, y más bien eso, como ya les decía en mi intervención, hace que las empresas también midan esas métricas y empiecen un poco a mejorar en dónde está la falla. Si desde cómo se ofrece el producto, incluso ustedes saben que en la mayoría de las grandes empresas está esta sección de comentarios, ¿cierto? De consumidores que previamente ya compraron ese mismo producto. Entonces, incluso en México particularmente, y tengo entendido que en diversos países de la región, existen empresas que se especializan solamente en, digamos, no contratar, pero convocar a consumidores reales a que dejen esos comentarios reales, y esos comentarios reales, digamos, que son dejados en los sitios web de las empresas. Entonces, eso también es algo que nosotros destacamos, esta interacción entre clientes ya reales y nuevos clientes a ese producto, justamente para que en la cadena de entrega y en la cadena y el círculo final hacia el consumidor no sucedan este tipo de cosas o se eviten en la mayor medida posible. Hola. Sí que os agradecería, por favor, si podéis ser breves en las respuestas, porque queda una pregunta aún por hacer, así que no sé si queríais añadir algo más, si no, daríamos paso a esta pregunta para cerrar el coloquio. No sé qué os parece. Excelente. ¿Sí? Pues adelante. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar que cómo están repercutiendo el coste del transporte marítimo de contenedores, que en Europa se ha incrementado más de 10 veces el coste de enviar un contenedor de Europa a Latinoamérica. Y si eso está repercutiendo en el sector de distribución, por ejemplo, en el consumidor que va a un supermercado y bueno, pues ve repercutido el precio, como aquí, que se está reduciendo las cantidades que se ofrecen en el supermercado para que no se note ese incremento de costes. Gracias. Bueno, Si disculpa, Yerka, adelante. Sí, acá en el caso de Chile efectivamente ha impactado, y eso lo hemos visto en los precios, como han ido subiendo. Todavía no tan alto a lo mejor, y de aquí a fin de año se va a ir notando mucho más, pero ha habido un impacto en los precios, como bien señala la persona que hizo la pregunta. Sí, y en el caso de México yo tengo una cifra por compartir. Por ejemplo, el coste promedio era de $1,800 de un flete marítimo, pues ahora está entre $16,000 y $18,000 ese mismo flete prepandemia. Así que el alza específicamente en ese rubro es muy interesante. Tu pregunta sí que se vio afectada y continuará al alza ahora más con lo que ya tocaba Mau, el tema de la guerra, por supuesto, cambiará toda la logística. En el caso de Colombia es igual. Sin duda, la afectación es importante. Creo que parte del incremento fue descontado seguramente el año pasado con los precios, el índice de precios al consumidor y pues la inflación que es global el fenómeno, y pues este año sucede igual. Yo lo que creo es que ya estamos en un periodo de acomodación y creo que lo que tenía que subir de precio, subió de precio ya. Sí, en Brasil lo mismo. El impacto está en toda la cadena y por fin se impacta en el aumento de la inflación. Bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra intervención. Se nota que por ahí por la mañana, porque estáis bien frescos, recién levantados.
Se nota, nosotros ya vamos para encarar el final de la tarde, así que muchas gracias. Y un poco para recopilar, ¿no? Ya que estamos en esta última sesión y que con esto vamos a dar cierre a este Stage y Delivery, estos 3 días de Salón Internacional de la Logística, podríamos decir que el sector está viviendo momentos tremendamente convulsos, no es ningún secreto, convulsos por la pandemia, obviamente, pero también por esta guerra y esta inflación de precios, justo ahora lo hablábamos, que ha implicado esta pandemia. Y para ello, ¿qué es necesario? ¿Qué herramientas han salido a lo largo de estos días, ¿no? para enfrentarse a ello? Pues la ordenación, la ordenación del sector es capital, ordenación en cuanto al tránsito, en cuanto al tráfico de mercancías, pero también en cuanto a la regulación, que se ponga un poco de orden, ¿no? También a nivel de regulación aduanera, de los gobiernos, etcétera. Y el otro elemento clave es la adaptación en 3 aspectos: adaptación de las administraciones, de las empresas y del consumidor. De las administraciones, por ejemplo, para hacer las ciudades más amables, más preparadas para este auge del e-commerce que les había un poco desprevenidos a todos. Para las empresas, para saber tirar del carro en ese sentido, para empujar, ¿no?, a las administraciones hacia esa adaptación y esa modernización. La automatización también es un elemento importante en esta carrera, y lo que sí se ha dicho a lo largo de las jornadas que hemos ido teniendo es que esta automatización tiene que ser con cabeza, y que esa cabeza tiene que ser un cerebro humano, ¿no? Que las máquinas no nos gobiernen, y no hacerlo por hacer, sino siempre con un sentido. Y para el consumidor, pues esa conciencia, por ejemplo, en cosas como que el quick commerce no es sostenible en todos los sectores, sino en cosas como muy específicas. Y también se ha comentado ahora en cuanto a las devoluciones, por ejemplo, ¿no? En cuanto a ponerle un límite, a no comprar como si fuera el probador de mi casa, ¿no? Voy a comprarlo todo para luego devolverlo, sino, bueno, ponerle un poco de coco también, un poco en esa lucha contra el cambio climático. Todo el mundo puede aportar su pequeño granito de arena, también los consumidores, y eso, que aunque la pandemia y la guerra nos ocupan y nos preocupan, el cambio climático sigue ahí a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias a todos, gracias también a nuestros organizadores, a nuestros patrocinadores, que son Metrópoli Barcelona, la AMB, Cimalsa, Prologis, Project 44, Saba, E-Commerce Zone Dubai, Barcelona Activa, Linde y la Diputació de Barcelona. Muchísimas gracias a todos y os esperamos el año que viene. Gracias.